creo que todos hemos escuchado pues, la ley de extinción de dominio ser mencionada una y otra vez. No sé si hayan tenido la oportunidad de revisar algo sobre la ley de extinción de dominio. Es una figura no tan novedosa en nuestro país, pero lo novedoso es que esa misma ley que fue expedida en el año 2021 se reformó recientemente. Para los que no conocen mucho sobre lo que es la extinción de dominio, se la conoce como una institución que sí ha servido para luchar contra la corrupción. Un poquito de antecedentes sobre esta figura es que Colombia fue el primer país del mundo en que tuvo una ley de extinción de dominio en el año 1986, es decir, antes de que yo nazca. Y luego, digamos que vino a reforzarse en el año 1994 y, según la experiencia colombiana, esta ley sirvió muchísimo para hacer frente a lo que vivía Colombia en aquella época con las FARC y con los grupos de delincuencia organizada y terroristas. En el año 2000 aparece, digamos, se suscribe la Convención de Palermo, en donde los estados partes se comprometieron a legislar normas que permitan coadyuvar los esfuerzos estatales hacia la lucha contra la delincuencia organizada. En el año 2008 México incorporó la figura de la extinción de dominio en su normativa y llegó a estar hoy en día incluso constitucionalizada. En el año 2011, la UNODC, la Oficina de Naciones Unidas que se encarga de combatir el crimen, elaboró una ley modelo. Y finalmente, pues tenemos hoy en día, mientras nosotros debatimos sobre nuestras normas, tenemos ya varios países de Latinoamérica que tienen perfectamente establecida su ley de extinción de dominio, como Guatemala, El Salvador, Perú, Argentina, etcétera. ¿Qué es? ¿Cómo se compone? Y quería darles un pantallazo general de lo que nos dice la ley de extinción de dominio. El diseño procesal de la ley de extinción de dominio es particularmente interesante. Tiene una fase investigativa, tal como el proceso penal ordinario, digamos, tiene una fase de investigación donde la Fiscalía determina qué bienes existen y que puedan ser catalogados esos bienes como que tengan origen ilícito o no puedan ser justificados o tengan un destino ilícito. Y luego tiene una fase judicial que es sumamente parecida a las audiencias que prevé el COGEP. Es una sola audiencia que se divide en dos etapas, una etapa de saneamiento, lo que conocemos generalmente en materia procesal como etapa de saneamiento, donde se verifican cuestiones de procedibilidad, admisibilidad de pruebas, cuestiones de competencia, etc. Y una segunda etapa, que es la etapa propiamente de juzgamiento, donde se inicia con los alegatos de apertura, se practican las pruebas y se cierran con los alegatos de cierre. La idea de todo esto es que este proceso termine con una declaratoria en sentencia de extinción de dominio, otorgarle una titularidad al Estado sobre aquellos bienes que hayan tenido un origen ilícito, como ya dije, que hayan provenido de una fuente que no se pueda justificar o que tenga un destino ilícito. Puede ocurrir que inmediatamente venga a la cabeza de muchos la diferencia entre esto que estoy diciendo y la confiscación o la expropiación. Entonces quería anticipar la diferencia entre esta figura de la extinción de dominio y la confiscación. La confiscación hay que tenerlo muy claro porque la confiscación es una sanción estatal. Una sanción estatal que está expresamente prohibida por nuestra Constitución. Por lo tanto, no puede tratarse esto de una confiscación. Esto no es una sanción. La extinción de dominio, hay que decirlo claramente, no es una sanción, sino que es una consecuencia civil al no haberse verificado la adquisición lícita de los bienes que están en litis. ¿Por qué no es una expropiación? Bueno, la expropiación básicamente se discute que en la expropiación realmente hay una pérdida del derecho de dominio sobre la persona que recibe la condena de expropiación. Y se dice que, en cambio, en la extinción de dominio nunca hubo propiamente un dominio formal, sino que hay una apariencia de dominio. Y bueno, esa es la discusión que se tiene al respecto. Y otra cosa que diferencia la extinción de dominio de la expropiación es, obviamente, la compensación que se debe a la persona cuando se trata de expropiación y la no compensación o el carácter de no compensatorio que tiene la extinción de dominio. Cuando hay una sentencia de extinción de dominio, el Estado no está obligado a compensar a nadie. Con esos antecedentes, un poquito me voy a meter a comentarles ciertas líneas generales de lo que fue el inicio de nuestra ley de extinción de dominio en el año 2021 y que fue reformada ahora en febrero del 2024. Inicialmente, pues como ya anticipé, la ley se expidió en el año 2021,
En general, la ley me parece que es bastante buena, tiene criterios conceptuales que nos dan luces de qué categoría de procedimiento tiene esta ley. Es un híbrido. Por ejemplo, en Argentina los que manejan la ley de extinción de dominio no son los penalistas, son los civilistas. En Colombia lo son los penalistas. Entiendo que en Perú son los administrativistas. Entonces, es un híbrido que está ahí y está interesante de indagar porque empieza a ser algo así como una intersección particularmente interesante entre el derecho penal y el derecho civil. Deja clara, digamos, la ley inicial que esto es una acción real, es decir, es una acción que se sigue contra los bienes y no es una acción que se sigue contra personas. Claramente habrán personas que intervendrán en los procesos como terceros, como interesados, pero no es una acción que se sigue contra personas, sino contra bienes. Procede contra 3 presupuestos puntuales: bienes de origen ilícito, bienes que no puedan ser justificados y bienes que tengan un destino ilícito. Contra estos 3 presupuestos procede la acción de extinción de dominio. Algo que llama la atención, y a mí me llama mucho la atención, es que se incorpora el principio de personalidad activa en materia de extraterritorialidad. Es decir, esta acción nos permite atacar bienes en el exterior que tengan relación con los parámetros que circunscribe la ley. Ecuador está habilitado por esta ley para perseguir aquellos bienes que no estén en el país, sino en el exterior. Esta norma inicialmente estableció un criterio de prescripción de 15 años. Es decir, la ley nos dijo, esta acción va a prescribir contados 15 años desde que se adquirió estos bienes que vamos a debatir. Algo importantísimo es que en esta norma inicial había una lista cerrada de delitos. Para la ley, poder ir sobre un bien determinado tenía que acreditarse la idea de actividad ilícita. Y esa actividad ilícita se establecía sobre un catálogo cerrado de delitos: cohecho, peculado, lavado de activos, tráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, etcétera, etcétera. Pero era un catálogo cerrado de delitos y algo crucial es que debía existir una sentencia ejecutoriada sobre aquellos delitos a los que me he referido. Es decir, si bien la acción de extinción de dominio es autónoma, exigía algo así como una prejudicialidad penal respecto de aquellos delitos sobre los cuales procedía la acción de extinción de dominio. Esto es relevante porque ya voy a explicar que esto es una de las cosas que cambió en la reforma actual. Entonces, para cerrar la idea, había un catálogo específico de delitos sobre los cuales podía iniciarse la acción de extinción de dominio y debía haber sentencia ejecutoria antes. Algo que me gustó mucho de esta norma es que le daba facultades importantísimas a la Procuraduría General del Estado. Cosa rara, en materia penal tenía algunas facultades importantes como las siguientes. Tenía la potestad de impulsar la investigación. Ya vamos a ver que esta investigación en aquella ley del 2021, este proceso era de 2 fases, una fase investigativa y una fase judicial, como ya lo anticipé. Y en esa fase investigativa, la Procuraduría General del Estado podía impulsar la investigación. Algo crucial es que la Procuraduría también podía solicitarle al juez medidas cautelares. Esto es importantísimo. Cuando concluya el término de investigación, podía presentar la demanda de extinción de dominio, podía intervenir en juicio como parte procesal, y algo crucial que también trae esta norma en el año 2021, que es súper innovador, es el pedido de enajenación anticipada. Cuando se daban unas determinadas circunstancias, la Procuraduría podía pedirle al juez que declare la enajenación anticipada de los bienes que se estaban litigando, cuando podían perderse, deteriorarse, falta de conservación y una que otra categoría, digamos, adicional. Eso lo podía hacer la Procuraduría. El proceso duraba 12 meses, extendible hasta 6 meses cuando se daban ciertos requisitos, y existían 3 posibles medidas cautelares: la prohibición de enajenar de los bienes, la retención de los bienes y la incautación de los bienes. Procesalmente, algo que me llamaba la atención es que solo se preveía 3 recursos: el recurso de apelación, el recurso de casación y el recurso de revisión. Luego llega el 2024 con esta nueva ley, esta ley que tuvo un antecedente, digamos, acalorado, empezó a ser parte de las discusiones sobre la consulta popular, trató de meterse por una ley reformatoria, luego se metió por otra. En todo caso, querían reformar esta norma y lo terminaron haciendo. Cosas importantes que cambió esta ley: la prescripción que les había comentado, que era de 15 años, esta ley la cambió a 80 años, lo cual es un cambio, digamos, radical.
Ahora la prescripción será de 80 años, contados a partir desde que los bienes se adquirieron sospechosa y irregularmente. Algo también importante que cambia esta ley es que dejamos de lado, o dejamos más bien atrás, la idea de que tenía que referirse a ciertos delitos. Y esto es súper importante. Esta norma abre la posibilidad de iniciar acción de extinción de dominio hacia todos los delitos tipificados en el COIP. No sé si ustedes recuerdan un poco la coyuntura acalorada que tenía la Fiscalía General del Estado con la Asamblea y en la discusión nacional, básicamente la postura de la Fiscalía General del Estado era, más o menos, esa ley a mí no me sirve de nada. La ley de extinción de dominio del año 2021 no me sirve de nada. De hecho, ayer, antes de traer esta exposición, mientras la trabajaba, le pregunté a uno de los jueces anticorrupción que tienen su sede en Quito, le dije, oye, ¿cuántas sentencias de extinción de dominio hay? Me dijo, 0. Hay ninguna sentencia de extinción de dominio. Entonces, de alguna manera, la fiscal general algo de razón tenía, porque si queremos usar esta norma para aceleradamente combatir la corrupción, es un poco inocuo sujetarnos a una sentencia ejecutoriada en materia penal. Todos sabemos aquí que el proceso penal, el doctor Cueva lo sabe mejor que nadie, el proceso penal puede durar muchísimo tiempo. Entonces, no nos sirve de mucho tener una ley que agilite la lucha contra la corrupción si está sujeta a los mismos problemas de las normas que ya existían en cuanto a tiempos. Entonces, eso es lo que vino a cambiar esta reforma y me parece que es algo muy novedoso. Trae en su artículo 4 lo que la ley conoce como unas excepciones. ¿Qué son estas excepciones? Básicamente esta norma nueva nos dice, habrán casos en los que no se requiere sentencia ejecutoriada. ¿Y cuáles son esos casos en los que no se requiere sentencia ejecutoriada? 1. Cuando los bienes que están en juego pertenecen a grupos de delincuencia organizada transnacional o internacional, a terroristas o a entidades beligerantes no estatales declaradas por el Consejo Nacional de Seguridad. O sea, básicamente, todos esos contrincantes con los que el Estado ahorita está peleando. Requisito 1. Requisito 2, cuando, si bien los bienes no sean propiamente de ellos no los puedan justificar. Cuando estos grupos no puedan justificar esos bienes, tampoco se les exigirá al Estado pues, sentencia ejecutoriada. Y tercero, cuando existe una situación de flagrancia respecto de estos grupos y versa sobre los bienes que están en juego. Cuando uno de estos grupos se encuadra o se sumerge en una situación de flagrancia y está relacionada esa situación de flagrancia con bienes, pues es una de las excepciones que la ley prevé para no requerir sentencia ejecutoriada. Otra cosa que hizo esta norma fue agregar el listado, porque era un listado cerrado, de medidas cautelares. Como les dije anteriormente, eran 3 medidas cautelares que podía solicitarse, parecía escaso. Esta norma vino más bien a hacer lo contrario, se fue totalmente hacia el otro extremo, estableció nuevas medidas cautelares como la inmovilización de los bienes, el secuestro de los bienes, la clausura temporal, la suspensión de la persona jurídica, la intervención de la persona jurídica y algo que a mí me parece particularmente peligroso, una medida que dice lo siguiente, deja una cláusula abierta que dice lo siguiente, cualquier medida que permita suspender el poder dispositivo de los bienes.